Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Nosotros estamos otra vez aquí, una semana más en Radio Faro con la historia puta de Canarias, con un nuevo capítulo y somos nosotras. Otra vez, Dieguito Dieguito Flores y yo, Carmen Carmita Valido. Valido. ¿Qué tal, Dieguito? Yo ¿Estás vivo? estoy vivo, ¿se acuerdan? Porque Diego la semana pasada fue a lo llamaron para ver si se sumaba a digamos, una jornada de contacuento en Euskadi. Ujú. Y bueno. Con un grupo de aquí, porque ¿se acuerdan ustedes que al principio decíamos qué tal? Maravilloso, maravilla, Nirvana, siempre, constantemente, preocúpense por cuando no estemos en el Nirvana. Yo últimamente no lo alcanzo. Una cosa del Nirvana. No alcanzo el Nirvana. Pero bien, pero vivo y bien. Y muchísimas gracias, porque es que con esto fuimos con un grupito de narradoras de aquí de Canarias, a Euskadi, que nos llevó otra compañera que está ahí ahora mismo, que vive aquí. Marisol, millones de gracias por llevarnos. Fuimos Loli, Yudeina, María, Santiago y yo, y fuimos a contar cuentos eróticos en San Sebastián, que por cierto, qué bonita San Sebastián, que pija también lo que dicen, o sea. Sí, pero es muy bonita, Pero, se come muy bien, preciosa. es un poquito caro. Un poquito caro, es verdad, pero preciosa, y claro, estuvimos contando cuentos eróticos ahí en San Sebastián, que íbamos con un poco con el rollo, pues bueno, como la gente dice que ahí en el norte es más, más cerradita, pero nos reímos, ellos se rieron. Tuvimos algunas compañeras de Euskadi que contaron ellas sus cuentos, que fue como, Dios mío. O sea, nuestro nivel, ¿sabes? O sea, qué nivel potente tenemos aquí. Y si quieren escucharnos, nos llaman y nos pregunten por aquí, por las redes de Radio Faro, el contacto de Dieguito, lo que sea, que nosotros montamos show de cuentos eróticos donde haga falta y donde sea, que eso es una maravilla. Aquí la humildad. No, pero bueno, sí, es una manera más de hacer el trabajo que estamos haciendo también. Y bueno, ¿tú no tienes alguien más que saludar? Ay, Yudeina, sí, millones de gracias. Gracias que lo recordaste, Carmita. Por favor, tengo que saludar a Yudeina. Gracias a ella, yo estoy vivo aquí, o sea, porque aparte de que ella vino también en el viaje de Euskadi, pues Yudeina, que es legañosa, como Carmita, justamente, también hace ruta, guías, y también es narradora, o sea, si alguna vez ven alguna que le toque con ella, es bestial, brutal, y nosotros llegamos tan tarde ayer, porque aterrizamos, o sea, estamos grabando, pero yo aterricé anoche y llegamos súper tarde por la noche y claro, y me quedaba a mí una hora de guagua para volver a mi casa y le di tanta pena a la pobre que el marido que venía a recogerla desde vecindario para ir abajo otra vez, dice, te llevamos a nosotros a tu casa, que era para el otro lado, y yo, no hace falta, pero el mío no hace falta era de, no hace falta, pero estoy muriendo. No hace falta porque va a decir. O sea, gracias. Entonces, qué buena es la gente de Carrizal. Qué buena la gente de Carrizal. Toda todita, como aquí tenemos a una legañosa o carrizalera. ¿Tú qué prefieres de los dos, por cierto? Me da igual. Me da igual. Yo creo que, bueno, es que son nombres que a mí no me molesta que me digan legañosa. No lo soy. No, pero no es eso, sino que bueno, eso es parte de la tradición. Total. No me ofende. Nombres. Yo, por ejemplo, que vengo del pueblo de Corralejo, en Fuerteventura, el nombrete que tenemos nosotros es Costero, que antiguamente Costero, además, en Fuerteventura, yo creo que en otro sitio de Canarias puede tener esta connotación un poquito despectiva, en el sentido de la gente que vive en la costa, era la gente más pobre, menos porque, claro, siempre porque los cascos históricos, la gente pudiente de interior, ¿no? Claro, y porque la gente de interior, donde están las tierras cultivables, donde corre el agua, donde, por ejemplo, aquí, perdona, a principios del siglo XX y durante el siglo XIX, los municipios más ricos eran los del interior, Moya, San Mateo, no hay nada más que ver cuando ves a esos sitios, las grandes haciendas y las grandes casas que hay, pero porque eran donde están las heredades de agua. Exactamente. Y claro, pues, pero a mí me encanta que me digan costero también, porque es como el nombre que tiene uno, ¿sabes? Somos costeros arriando velas, caramba. Bueno, ¿y qué vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a tratar, estábamos hablando justo de los gentilicios legañoso, carrizalero. Carrizalero, gracias. Para la gente del barrio de Carrizal en Ingenio, porque es que hoy vamos a hablarle... Del pueblo de Carrizal. Del pueblo de Carrizal, perdón, que la lío parda. Perdón usted. Que justamente hoy les queremos hablar de este pueblo y en concreto de un motín que ocurrió en 1932 a 1938 la situación, o sea... Sí. Se alargó años. Y que lo curioso de esto es que yo hice el cálculo. Si alguien que nos oye o conocen a alguien que nos oye que tiene más de 82 años,
Esa persona estuvo viva cuando pasaron estas cosas, entonces... Sí, no sé, igual de los que nos oye hay gente que le va a sonar cosas que vamos a decir. Uh-huh. ¿Y de qué va esto? Pues de un motín, y de como muchos motines que traemos nosotros a la historia puta de Canarias, pues son motines relacionados con el tema del agua. Del agua, porque el agua es dinero, vida también, o sea, es increíble en Canarias con la falta que hace y el negocio que se hace y con el eso. Negocio que se ha hecho. O sea, la gente saca dinero de la necesidad. Y bueno, completamente. Y este es un caso muy paradigmático donde, bueno, pues se los explicamos. ¿Qué ocurre? Que la gente del pueblo de Carrizal, para aquellos que no conozcan Gran Canaria, para situarlo, si tú aterrizas en el aeropuerto y vas hacia el sur, casi que el primer pueblo de interior que te encuentras, de interior porque el costero es el Burrero, que está en la misma línea yéndose a la cumbre, y el que está al otro lado de la pista es el Carrizal. Y la gente se surtía de agua en la zona que se llama el Barranco del Obispo, que yo lo miré en Google para que si se quieren situar, porque en Google aparece con el nombre del Barranco de Gaita, no del Barranco del Obispo, pero luego he mirado que la gente lo llama... El Barranco del Obispo, sí. Sí, o sea, que tiene los dos nombres, que esto pasa mucho con muchos sitios, que está el nombre que le da el pueblo y el nombre oficial que se queda... Que Google Maps lo que te hace es que te da el nombre administrativo en muchas ocasiones, no por el que conoce la gente los sitios. Todavía yo de pequeña se mantenía ahí un pozo, el Pozo de la Esperanza, se lo pregunté a la gente, no me acordaba. Y en este barranco, en concreto, que es por el que se surtía mucho la gente el agua del Carrizal, pues existían dos heredades que estaban continuamente en peleas, que claro, además tú cuando con distintas filosofías, las dos heredades completamente. Completamente. Sí. Una que era el heredamiento de las majoreras, que las majoreras es justo la primera zona que te encuentras entrando al Carrizal desde el norte, desde el aeropuerto, que es la que proveía de agua a la vecindad, y el otro heredamiento era uno privado, o sea, que pertenecía a una familia concreta, que en este caso era de Juan Bautista Ponce de León y García. Nos quedamos con Ponce de León porque era... Quédense con el nombre de Ponce de León porque es él y su herencia y sus heredades. Y sus heredades. Y que lo describen como cacique de un partido liberal en aquel caso, que bueno, que era además dueño de una franja grande. Además era un cacique y un oligarca. ¿Qué ocurre? Que entre 1927 y 1929, o sea, un par de años de que todo esto estallara, ya había habido ahí problemas. Y había habido problemas que habían acabado además judicializados porque los Ponce de León dicen yo coloco aquí una tubería, los otros que esta tubería aquí no corresponde. Sí, porque el problema era que los Ponce de León tenían una gran franja del barranco, era de ellos. Entonces, claro... ¿Qué ocurre? Que esto, claro, afecta al cauce de agua. Se lleva a juicio, pero se desestima en un momento dado. Y en 1932, ya cuando empieza, digamos, la situación a ponerse más complicada... Lo grave. Es porque los Ponce de León abrieron un pozo al lado de la heredad de las majoreras, que era del que se surtían los vecinos. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes dos pozos, o sea, el primero, el original, disminuye el agua. Porque es el mismo acuífero. Porque es el mismo acuífero. Disminuye el caudal, que por lo visto disminuye del 10 litros por segundo a 4,5 litros por segundo, o sea, menos de la mitad. Menos de la mitad, sí. De repente. Y esto, pues, afectó a una tercera heredad, que es la heredad propia del Carrizal, que la heredad del Carrizal, o sea, es, digamos, donde está la iglesia del Buen Suceso en Carrizal, por ahí estaba la otra zona. Se vio afectado, claro, la gente del Carrizal, y la gente del Carrizal es como, vale, aquí están abriendo otro pozo, pero yo sigo bebiendo la misma cantidad de agua. No, del pozo del que se surtía, al bajar la cantidad de agua que proveía, que dispensaba, pues entonces la gente pues tenía se quedó sin consumo. Claro, esto hizo que la gente, como dice Carmita, ya no tuviera acceso a su agua potable, no solo para el consumo, sino también para la higiene personal. Ojo, que estamos hablando de principios del siglo XX, donde se intentaba dar avances en el tema de sanidad muy potentes, porque veníamos de situaciones anteriores de hacinamiento humano que provocaba problemas con el agua cuando no estaba en buen estado. Y además, esta gente, al no tener acceso al agua, tiene que acudir a pozos de agua contaminada. ¿Qué ocurre que cuando acudes a pozos de agua contaminada? Porque enfermedades que te sientan, te revientan el cuerpo. Y entre que se proliferaban enfermedades y que tenían que ir a varios kilómetros a buscar el agua, que además no era un agua barata, pues todo esto la gente la va calentando. Y como ya cuestión así como para poner la guinda al pastel,
Para más INRI. Para más INRI, es que comienza la zafra del tomate ese año. Aquí en Gran Canaria, para los que sean de fuera, cuando se habla de zafra, normalmente automáticamente se vincula con el tomate, con la plantación del tomate. Pero una zafra cualquier siembra. O sea, en la época sí, que se trabaja el campo de cualquier producto. Sí. Pero aquí, y nosotros vamos a hablar durante este capítulo, bueno, y en otros capítulos más, si vienen a Gran Canaria y tal, cuando hablamos de zafra, lo vinculamos con el tomate porque es la cultura en la que estamos, básicamente. Sí. Y se viene todo, o sea, empieza con todo el tema de la zafra, con una situación de problemas de salubridad pública y incluso aparece el tifus y se empieza a propagar. O sea, la gente, ¿qué más quiere? ¿Qué faltaba ahí? Ya era lo último que faltaba ya. Entonces, el 20 de febrero de 1933, la Jefatura de Obras Públicas y Minas... Yo tengo que hacerte una pregunta, porque tú esto sabes. ¿Este organismo sigue existiendo hoy en día? Sí, lo que pasa es que la diferencia es que han pasado competencia. En esta época era competencia del Estado y una vez que pasó a ser, se formaron las juntas provinciales, pasó a ser de las juntas por los años 70 y luego ya cuando una vez se crearon la Junta de Canarias fue eso. Y después con el Estatuto de Autonomía, pues... Ahora del Gobierno de Canarias. En aquella época todavía las minas era el derecho de explotación a minas, que no solamente es para minerales, sino las minas de agua, era todo de parte del Estado. Había que pedir autorización al Estado y había aquí una jefatura provincial. Y el 20 de febrero de 1933 resuelven que los Ponce de León, con el pozo que era el de la polémica, lo tenían que impermeabilizar por un lado y que la profundidad del mismo sea como máximo de 80 metros. Un poco esto para decir, bueno, para repartir el agua, para decir que eso todo... No, claro. No, y para que no acabe con el acuífero, claro. Carmita, ¿los Ponce de León le hicieron caso? Nada, pero esto es una tónica, porque ahora vamos a relatar hasta todo lo que pasó hasta el 38 y esta gente no cumplió nada de lo convenido, porque aquí metió mano hasta el gobernador civil para poder hacer acuerdos y que hubiera paz, pero no hubo manera. A 1 de agosto del 33... la gente estaba tan caliente y estaba tan mal y estaba en tan pésimas condiciones que le piden justicia al ayuntamiento. ¿Qué pasaba en aquella época en la corporación? Pues que en la corporación acababan de haber unas elecciones y en la corporación de ingenio todavía quedaban gente monárquica. Y también que había gente del Partido Republicano Liberal, Partido Republicano Radical, que era una mezcolanza de gente, que tanto había gente más monárquica como gente más republicana. Bueno, fíjense, aquello era un desastre, y los que estaban precisamente en la corporación era gente más de derecha y más aliados a los Ponce de León. Entonces, la corporación no les hizo mucho caso, pero eran más a favor de este cacique, porque era un cacique y un oligarca. Un oligarca es aquella persona que es dueña de un recurso y puede influir en la política regional. Entonces, pero el alcalde, que también era del Partido Republicano Radical, era más a favor de la gente. Este hombre era un propietario indiano, había estado en América y había vuelto y estaba más a favor de la gente. Entonces, durante el verano del 33, sigue para adelante, la cosa sigue empeorándose, y entonces el alcalde, para poder controlar aquello, pide ordena la creación de la Junta de Defensa Popular. Esta Junta de Defensa Popular la preside un empleado que era Juan Valerón Fonseca, que a su vez era un señor cubano, de un padre, era cubano, había nacido en Cuba, pero su padre era de Carrizal, y como tenía algunos conocimientos de legislación, lo nombraron presidente. Adelante. El padre de Juan, Pedro Valerón Machado, era el presidente de la área de agua y era agricultor y exportador de tomate, porque una cosa que nos dijimos antes era que la diferencia entre la heredad de las majoreras y la heredad de los de Ponce de León, que se llamaba la heredad de la huerta, estas dos heredades eran completamente distintas. Una era la de las majoreras, estaba formada por gente del pueblo, que si el médico, que si que si labradores, que si empleados, toda esa gente más o menos del pueblo, pero el otro era completamente, o sea, no tenía una asociación de propietarios. El propietario era Ponce de León.
precisamente, ¿cómo se llamaba? ¿Era el padre? Bueno, porque da igual, porque aquí había un montón. Entonces, ¿qué pasa? Que forman la Junta de Defensa. A finales del mes de agosto, la paciencia de la gente, como ya le dije, se terminó acabando y se montó una manifestación en el barranquillo de la huerta, que era donde estaban los pozos. Con el fin, la gente lo que quería era arrasar por el pozo de los Ponce de León, y no llegó a tanto porque miembros de la Junta de Defensa se ofrecieron para mediar para mediar en esta disputa, y porque la gente es que se lo iba a comer, se los tenía que haber comido. Yo pienso, digo, ¿se habrán arrepentido los mediadores después de haberlos parado? Sí, porque además es que, bueno, pero nada, ya vamos con... Es que no quiero adelantar nada. A consecuencia, entonces, con toda esta historia, tuvo que bajar el jefe de Obras Públicas y Minas el 1 de septiembre para ver cómo estaba la historia, cómo había sido la creación del pozo y para ver realmente el problema que había. Y entonces llegó a un acuerdo de nombrar lo que se llama un hombre bueno. Un hombre bueno es aquel que pueda mediar, que esté fuera de toda esta gente, que sea alguien que venga de afuera, y entonces nombraron a un señor de San Mateo, que también era un cacique, pero bueno, que era Juan Ortega Marrero, que era un hombre que tenía fama de mediar, y sobre todo porque no estaba ligado a ninguna de las dos partes. Un externo, en principio. Un externo, efectivamente. Entonces, en la negociación, los herederos de Ponce de León aceptaron reconocer el derecho de la propiedad de 5 litros por segundo de agua al día de la heredad de las majoreras. Y la gente después de esto, ellos dicen, bueno, el hombre hace de mediador, como yo le digo, en de negociación, llega a un acuerdo con los de Ponce de León. Los Ponce de León dice, vale, nosotros aceptamos que la heredad de la majorera es propietaria de 5 litros por segundo al día. Entonces, la gente se lo presenta a la gente de Carrizal se reúne en la Plaza del Pueblo, tuviera ahí una media asamblea, llegan al acuerdo de que esa propuesta ellos lo pueden asumir, y eligen entre todos los que estaban allí a 3 miembros de la Junta de Defensa para que fueran a firmar ese acuerdo a Las Palmas, que eran Rafael Martel, nombre importante porque luego terminaría siendo alcalde, Rafael Martel, Manuel Espino y Pedro Valerón Fonseca. El de la Junta de Defensa que nombraron en un principio. Efectivamente, no, nosotros también era de la Junta de Defensa. Pero dice, vale, nosotros estamos de acuerdo, llegamos a esta propuesta, tal, pero nombramos a 3 personas para que vaya a firmar el acuerdo. Pero 3 días más tarde, los representantes de Ponce de León quisieron alterar los puntos del acuerdo que ya se había convenido, y entonces se desata otro motín. Que yo cuando estábamos viendo esto, yo lo primero que pensé, estos son de la escuela de Eufemiano Fuentes Padre, que cuando contamos lo de las cigarreras en huelga, que todo el mundo pasó por el aro para mejor. Y dijo, yo no. Sí, pero no me acuerdo si él acató el acuerdo. No, él no llegó a acatar el acuerdo. Claro, pero es que estos son peores. Es que estos lo acordaron primero. Estos lo acordaron primero, y además, y la gente aceptó lo que él había acordado, porque la gente de Carrizal podía haber dicho en aquella reunión, no, 5 litros no. No. Nosotros queremos los 10 que teníamos antes. Los 10 que tenían antes, o sea, que exactamente, porque es que esta gente le están robando el agua del acuífero. Entonces, lo que le dijo en la noche y esta gente, sin embargo, dijeron que no, que hicieron cambiar el acuerdo. Sí. En la noche del 4 de septiembre, unos días más tarde, un grupo de personas se amotinan y abren las puertas de la iglesia, se suben al campanario y empiezan a tocar a rebato. Ay, qué pena que esas cosas no... Bueno, menos mal que no pasan, pero qué pena. Cállate. Yo me volvería crazy. Claro, pero ¿qué pasa? Que si pasa es que estamos pasando por una cosa de esta. Es potente. Entonces, ¿tú quieres pasar por esa? No, por eso. Entonces, cuando empiezan a sonar las campanas de rebato, esa era la señal para que un grupo de personas se dirija al barranco de la huerta, donde estaba el pozo, y empiezan, esta vez sí, rompen las vallas, rompen la caseta, lo que se llamaba aquí siempre la casa del agua, que es la casa del reparto, y destrozan el motor y queda todo inutilizado. Uno de los Ponce además denuncia también que hubo agresiones y amenazas de muerte, pero eso quedó en nada porque allí los que estaban negociando dicen, sí, pero eso son cosas personales que ustedes ya se dirigirá a la justicia. A mí no meta más mierda en esta historia. Total, vamos a intentar resolverla. No cabe, es que no cabía en ese momento. El 11 de septiembre, una semana más tarde, de 1933, se firma un convenio entre las partes en el despacho del gobernador civil.
Ernesto Vega de la iglesia Montes de Oca. Y luego este acuerdo se firma ante notario en Telde. Y lo que venía a decir es que los socios de las majoreras tienen derecho a tomar 4,166 litros por segundo, es decir, por debajo de los 5 que ya se había conveniado. Pero sí ganan una cosa, que este acuerdo tiene que ser permanente y de forma inmediata. Es decir, esto va a ser para toda la vida y empezamos desde ya. Y bueno, y además también negociaron una servidumbre de paso para acceder a ese agua por un camino más corto y que fuera más fácil, que no les hicieran dar la vuelta por todo el barranco, tener que ir a la majorera o bajar para abajo para los aromeros y volver a subir, sino, oiga, que deme usted fácil acceso. Porque a veces la cantidad, se negocia cantidad, pero además las condiciones de cómo resolver esto. Pero, ¿ustedes qué creen? Que volvieron a los Ponce de León, volvió otra vez a incumplir esto, ya que días más tarde cortó a finales de mayo de 1934, unos meses, estamos de septiembre a mayo, cortaron el suministro, aduciendo que bueno, que se había estropeado uno de los motores y por lo tanto había que reducir el suministro de agua. ¿Qué pasa? Que redujeron el suministro de agua a 2 horas de agua al día. Para todo el pueblo. Para hacer de comer, para bañarte, para regar, para todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente sabía que ellos estaban vendiendo agua por un motor auxiliar, o sea que tenía un motor auxiliar que sacaban agua de ese motor y que la estaban vendiendo. Porque ¿Es para matarlo o no es para matarlo? Porque aquí quedarte rojo es de pringaos en la vida. Sí. O sea, aquí, si tú quieres ser un cacique, quieres ser oligarca. Pero es que encima es que la gente se le estaba motinando. Y ellos pa'lante sin ninguna vergüenza. Y claro, ¿qué ocurre con todo esto? Que ya habían venido antes, que como contó Carmita, fueron una vez, los pararon, fueron una segunda vez, los reventaron. Y la gente diciendo, pues hay que volver a salir a la calle. Y todo esto crea una manifestación el 8 de junio de 1935. Fíjate, llevamos 3 años aquí de conflicto por el tema del agua. Y todo esto la gente sufriendo. Y todo esto la gente pasando hambre, porque sin agua cocina. O sea, cultiva. Y incluso esta manifestación llegó al punto que fue encabezada por funcionarios locales. O sea, por gente de la administración. De la misma administración. Ya no es cosa de solo el pueblo en sí, sino personas de poder dentro del propio pueblo. En plan, de esta situación no puede continuar. Y además, esta manifestación iba apoyada en principio por un ingeniero de obras públicas que había asegurado que podría darse una rápida solución con todo esto. Lo que pasa es que también después de 3 años, pues yo me imagino que la gente estaría también cansada, muy cansada con todo esto. Para asegurar la posible solución, pues se desplazaron 300 vecinos en camiones a Las Palmas. Y se desplazaron a la calle de Triana, que para aquellos que no conozcan Gran Canaria o no conozcan Las Palmas tiene un centro histórico que es Vegueta, que es donde está el centro poder, y al lado está el otro que es como ahora un centro, también es parte histórico, pero es más comercial. La calle Triana es la avenida, en aquella época era la avenida principal de Las Palmas. La avenida principal de Las Palmas, y hoy en día es una de las principales avenidas comerciales de la ciudad, cerca del gobierno civil, y allí pues se trasladan los 300 vecinos para reunirse con el gobernador civil. Imagínate aquella cantidad de camiones aparcada a un lado de Triana. Triana en aquella época no estaba paternizada como ahora. No, o sea, y además marcando presencia, o sea, el rollo que se note que aquí ya estamos hasta la coronilla de todo este tema. Entonces, se reunieron el alcalde, el primer teniente de alcalde, y de entre ellos también estaba Pedro Valerón Fonseca, el que habíamos mencionado, incluso un abogado, Juan Valerón Martín, y la idea era pues a ver si podemos conseguir una solución. ¿Qué se habla en esta reunión que fue parte dentro de la manifestación? Se habla con el ingeniero de minas y se dice que el pozo estuviera bajo la intervención del alcalde por 3 semanas. O sea, ya estamos hablando aquí es que esto tiene que llevarlo otra persona en un momento para poner la casa en orden. Sí. Y para asegurar el suministro. Y para asegurar el suministro de agua, sobre todo para controlarlo y que se cumpliera la condición del acuerdo de que fuera permanente, lo que había dicho Carmita, de que no nos la claven, porque se la estaban volviendo a clavar en este caso. Después de esto, en principio parece que la reunión es un éxito, entonces
a terminar la manifestación, o sea, porque igualmente era aquí estamos protestando, o sea, hay que se vea, y se denuncian los medios también, se denuncian los periódicos. Claro. Para que todo ahí el fueron mundo... listos. Sí, sí. De todas maneras, es que de aquella época hay mucha... Ahora les digo, porque bueno, se lo decimos ahora y al final. Esta historia la hemos sacado de un libro que se llama Esperanzas y Furia, de Agustín Millares Cantero. El libro es un poquito farragoso por la manera que tiene de contar las cosas, que esto no, a mí me costó desentrañarlo un poco y porque habla con el idioma de aquella época y tal, pero trae muchas referencias de artículos en periódicos en aquella época, que el periódico todo estaba a favor de la gente del pueblo, ¿no? Con unos titulares de cómo se mata de sed a un pueblo, cómo un pueblo puede morir de sed, en fin, sí, que estaba todo el mundo muy a favor, pero a estos Ponce de León se les rebeló todo. O sea, esto, como decíamos, estábamos ya en verano, o sea, hace la manifestación, y en septiembre, después de que en principio el alcalde hubiera intervenido el pozo directamente, ¿qué ocurre en septiembre? Del 35. Del 35. Sorpresa. Sorpresísima. Sorpresísima. Los Ponce de León no cumplen el acuerdo. Vuelven a incumplir. ¿Cómo incumplen esta vez? Con obstrucciones, obstruyendo el agua, quejándose de que no estaba, que se quejaban de que no todas las aguas de abasto estaban siendo utilizadas en este momento, sino que en muchos casos los Ponce de León estaban vendiendo otra vez a particulares el agua, o sea, la misma estrategia, lo de antes, porque ¿para qué hacer algo nuevo si yo puedo volver a hacer lo mismo? Sí, si me está saliendo bien, ¿para qué cambio? ¿Qué dice el alcalde? El alcalde, iba a decir el alcalde de Carrizal, me he vuelto de repente independentista. Bueno, que a todas estas, aquí se planteó la independencia del Carrizal varias veces. Es que, claro, para aquellos que no conozcan, el municipio oficialmente es Ingenio, la villa está arriba, que Ingenio está tan alto que está en las medianías, y es el pueblo de medianías más grande de Gran Canaria, y Carrizal está abajo. Entonces aquí ha habido unos momentos históricos de pique importantes, y a veces incluso comprensibles en muchas ocasiones. Sí. Pues el alcalde de Ingenio, en este caso, comunicó al gobernador civil, mira que mi gente... Se va a levantar, aquí va a haber otro problema. Se va a levantar, va a volver a liar la parda. Y entonces en octubre vuelven a reunirse tanto el gobernador civil como el alcalde, y el teniente alcalde, más miembros de la corporación, para ver si llegan a un medio acuerdo. Medio que lo intentan, medio que no. Se hace marzo. ¿Qué ocurre, Carmita? Pues nada, que los Ponce de León vinieron a incumplir. ¡Ay, no me lo creo! Y esta vez alegando que se habían quedado sin carbón para poner en marcha el motor. ¡Otra vez el motor! Sí, tremendo. Pues nada, en mayo volvieron otra vez las interrupciones y esta vez la heredad de las majoreras ya que hicieron, se fueron a los sindicatos y esta vez lo que hicieron es que pidieron ayuda a la sección de Carrizal de la Sociedad de Trabajadores de Telde, que estaba asesorada por Francisco Santana Casimiro Brito y Elsa Worf Paque. ¿Quién fue Casimiro? Le llamaban, un señor, Francisco Santana Brito, le llamaban Casimiro. Y Casimiro fue un coetáneo del Corredera. Era miembro del Partido Comunista y estuvo cuando entró la dictadura, estuvo represalia, estuvo en busca y captura, que es que no sé si nos da tiempo porque tengo nada. Vamos a terminar y luego les hablo de este hombre, de Casimiro. Después de varios movimientos, el gobernador civil se reúne otra vez con los Ponce de León y aquí ya en esta reunión interviene Casimiro, que en ese momento además era concejal en Telde, pero se presentó allí con la gente de Carrizal y llegan al acuerdo de que el suministro de agua a los vecinos, él se presenta en la reunión porque los de la gente de Carrizal, la heredad de la mayoría le pidió ayuda. Y llegan al acuerdo de que el suministro de agua a los vecinos y a las vecinas de Carrizal se hiciera mediante 2 grifos pagados por los Ponce de León. Esto es como quien le da la vida en mano a quien te va a... porque da los grifos, te lo van a cerrar. Y además que el ayuntamiento se iba a hacer cargo de las tuberías del suministro. Problema. Este acuerdo no contentó a nadie porque, por una parte, los de la heredad de Majorera decían que 2 grifos no eran suficientes para satisfacer las necesidades de abasto para el ganado, para el aseo,
para lavar la ropa, para lavar los cacharros, para todo, que no era, y además para la agricultura también. O sea, que no era suficiente. Y por otro lado, en aquel momento había un alcalde accidental porque había terminado uno y había que elegir al siguiente, una época de alcalde accidental que hubo, que dijo que el ayuntamiento no tenía dinero para poner la distribución de tubería. Que esto es literalmente un acuerdo que no contenta a nadie, pero o sea, literal, que no tenía el ayuntamiento y que no tenía dinero para las tuberías. Y todo se queda en un punto muerto, hasta que el 4 de septiembre de 1936, qué año más malo, pues ese año se reúnen en la plaza de Carrizal 120 vecinos y 25 vecinas de Carrizal y vuelve otra vez a abrirse los infiernos. A partir de un informe que redacta el alférez de la Guardia Civil de Agüimes, que además era jefe de línea de Agüimes, ¿qué era jefe de línea? Claro. La línea de Agüimes, que era una de las demarcaciones de la Guardia Civil. Vale. Esto me costó a mí encontrarlo. Pero era el alférez, era también jefe de la línea. El gobernador civil emitió una resolución el 18 de septiembre donde se impone el respeto al cumplimiento de todo lo firmado 3 años atrás. Eso es lo de que fuera permanente. Lo que fuera permanente, los 4 litros y pico de agua y en fin, da igual. Los Ponce de León a finales de octubre volvieron otra vez a mermar las aguas a 2 litros por segundo durante 12 horas al día, lo que dio lugar otra vez a nueva denuncia de la área de las majoreras. Siendo el alcalde Rafael Martel Rodríguez, que fue uno de los que formaba parte de la Junta de Defensa, dicta una providencia el 5 de noviembre del 37 en la que se ratificaron los pronunciamientos anteriores y fue refrendada el 2 de febrero de 1938, refrendada en el ayuntamiento. Y por supuesto, ¿qué pasó con los Ponce de León? Que incumplieron la providencia. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se levanta, aquí ya estaba la conflagración, ya estaba la guerra civil en marcha, que fue en el 36, en abril del 36, fue el levantamiento nacional, lo que se llamaba el levantamiento nacional, por parte que fue un golpe de Estado, sí. Fue un golpe de Estado, aquí el pueblo no se levantó, se levantaron los militares y ya claro, todo se queda, la gente empezó a mover, a esta altura ya estaban movilizando a todos los hombres, a las líneas de guerra y para la guerra, y además una situación de represión muy bestia que se muy grave, sí. Y bueno, no me da tiempo. No, sí, regala. Hoy nos regalan un par de minutos para que cuente Carmita, porque aunque esto acaba de una manera así, en que uno dice, el pueblo de Carrizal que tanto luchó, pero se queda ahí tal, pues Carmita, danos una anécdota. Mi padre había nacido en el 29 y en el 37 por ahí, o en el 36, Casimiro era un señor muy conocido primero por su relevancia política en el sindicalismo y el Partido Comunista, de Telde hasta Ingenio y Carrizal. En toda esta zona él era muy muy conocido y estaba metido en toda esta guerra. Y junto con Elsa Wolf, que hablaremos de esta mujer en el próximo capítulo, igual en el siguiente, porque es una mujer muy muy interesante. Pues Casimiro, todo el mundo lo conocía allí en el pueblo y estaba en busca de captura de la Guardia Civil por ser comunista más que nada. Este hombre fue la última persona que murió por garrote vil en Canarias. ¿No fue el Corredera? No, el Corredera fue fusilado. El Corredera fue, pero después mataron a este. Ya te digo que eran coetáneos. El Corredera terminó escondiéndose en cuevas, arriba en las medianías, y el Casimiro andaba por el pueblo. Y todo el mundo decía, mi padre comentaba que él todas las noches iba a un bar que había allí en Carrizal, y que donde paraba todo el mundo, que es el que está enfrente a la iglesia, y la Guardia Civil llegó a estar allí buscándolo. Y él allí dentro, él estaba allí al final del mostrador bebiéndose la copa ron, y todo el mundo jugando las cartas para acá para allá, y le entraba por allí, buscaba a la gente, le pedía la estiel delante de la Guardia Civil. Todo el mundo, no, yo no sé quién es Casimiro. ¿Sabes dónde está Casimiro? No, es que yo no conozco a Casimiro. Y Casimiro allí tomándose las copas en el bar. Un tanganazo. Con dos narices. Qué grande, por favor. Hasta que lo pillaron. Pero qué grande también los pueblos que, defienden. Claro. Porque es que estos son, aquí es cuando se ve el agradecimiento también, claro, en este caso. En fin, pues, señores y señoras,
Este es el capítulo de... Bueno, ¿y qué capítulo era este? ¿El 23? El 23, creo, sí. Este es el capítulo 23, nos veremos la próxima semana. Les con traeremos... otro capítulo, igual les traeremos a Elsa. Sí, no sé. Sí, podría ser. Les traeremos más historias putas de Canarias, como siempre. Y nada, y muchísimas gracias a Radio Faro por no echarnos a pedras todavía. Y por dejarnos el espacio, Y muchísimas gracias a todos ustedes por escuchar, comentar, dar me gusta, de verdad que nos encanta. Un beso enorme. Venga, hasta la próxima, hasta la semana que viene, chao.